Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición estar aquí delante de ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios más. Hemos estado viendo las palabras y la vida de Simeón y me sorprende la forma de expresión que Simeón tiene, demostrando que era un hombre que caminaba con el Señor. Y bueno, el día de hoy, basándome en algunas de las palabras que Simeón utilizó en relación al Señor Jesucristo, quiero compartirles a ustedes en el versículo 29 unas palabras que me impactaron mucho. Mira lo que dice allá. Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, mire, en paz. Yo quiero hablarles en esta mañana, para este devocional, hermanos, de un siervo en paz. Un siervo en paz. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor. Y Señor, que mientras estudiamos, escudriñamos y pensamos en este devocional en tu palabra, seamos movidos a venir cerca de ti, caminar contigo, buscando tu bendición y dirección, Señor. Gracias por tu palabra, por tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ya comenzó, a pesar de la pandemia, las ventas rápidas de Navidad y bueno, la gente está comenzando a escasos días, ¿verdad?, a preocuparse por las cosas que en verdad ellos creen necesitar y que muchas veces en realidad no las necesitamos, ¿verdad? No hemos aprendido a lo largo de los años a diferenciar entre una necesidad y un deseo. Y creo que bien nos haría en este momento meditar las cosas que yo considero necesarias, importantes, realmente las necesito, porque hay una diferencia entre una necesidad y un deseo. Y yo creo que eso nos va a ayudar a poder calcular en tiempo y en ocasión qué es lo que es necesario y qué es lo que no es necesario. Pero mientras celebramos este periodo tan dulce y vamos avanzando en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y a manera de devocional, por cierto, hay en verdad, hermanos, ciertas palabras que creo que tienen una impresión sobre la vida de uno cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos hable a través de su palabra, porque Él habla a través de su palabra. Y encontramos que a veces esas palabras terminan haciendo un eco profundo en nosotros, retumbando en nuestra mente cuando las leemos en presencia del Espíritu Santo y nos marcan, como el pasaje de hoy de Lucas 2:29 que acabamos de leer, cuando le dice Simeón al Señor Jesús: ahora me despides a tu siervo, le dijo, conforme a tu palabra, mire, en paz. Cuando Simeón tuvo al Señor Jesucristo en sus brazos, él hizo esta exclamación, hermanos, que sería grato que tuvieran el efecto, hermanos, que tuvo sobre Simeón en el momento en el que él tuvo el encuentro con Jesús, que creo que lo que hizo fue terminar poniendo a Simeón en perspectiva de la vida. Simeón lo que está diciendo es que está listo para dejar su vida. Está en paz con su Dios y está en paz consigo mismo. Esta palabra despedir, hermanos, tienen varios significados en el sentido del idioma original que quisiera que por favor, mientras meditamos en este devocional, usted piense en ellas. Creo que despedir en el idioma original, hermanos, tiene un significado múltiple. Cada una de ellas nos dice algo a nosotros como cristianos y que creo que tienen una aplicación práctica e inmediata para nosotros en este devocional. Hay 3 o 4 pensamientos, escúchelos, miren. La primera es que cuando la palabra de Dios dice: ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, esta palabra despedir, hermanos, significa liberar a un preso en el idioma original. Tiene la idea de
Recuerda que el griego tiene una riqueza para no solamente significar o dar un significado a una sola palabra, sino que tiene varios sentidos. Y la primera es que significa liberar un preso. Yo creo que cuando pensamos en el hecho de que el Señor nos pueda despedir en paz, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos estado un cuerpo atado de pecado. Y bendito sea el Señor, hermanos, llegará el día en el que ya no habrá más luchas como las que Pablo expresó en Romanos capítulo 7 cuando decía que ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte, verdad? En Filipenses capítulo 3 y después de eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 en el versículo 20 y 21 estas palabras: mas nuestra vivienda es en los cielos, mire, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y nota estas palabras, me gustan mucho porque creo que tiene que ver con el hecho de que Dios nos va a liberar de ser presos de la esclavitud del pecado, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, dice, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor libere las amarras de esclavitud de este cuerpo de pecado, ya no seremos más esclavos del pecado. Seremos tal como Él es, esperando nuestra ciudadanía en los cielos para ser tal como Él es. Pero no solamente esa palabra despedir, hermanos, significa liberar un preso, sino que, número 2, significa soltar las amarras de un barco e izar las velas. Yo creo, hermanos, que cuando pensamos en las palabras de Simeón, hermanos, debemos de pensar en la manera en la cual el Señor, cuando nos salvó, Simeón lo cargó en sus brazos, pero nosotros lo tenemos en nuestro corazón, hermanos. Debemos de izar las velas, soltar las amarras del pecado y ir en la búsqueda de buenos puertos que nos lleven a ser más como Él en nuestra vida cotidiana. Llegará el día, hermanos, en el que quedaremos libres de toda influencia mundana, de toda influencia pecaminosa, para poder adorarle a totalidad. Pero mientras tanto, yo creo que todo cristiano debería de procurar de manera voluntaria ir cediéndole esas amarras al Señor para ya no estar bajo el puerto del pecado en nuestras vidas y por el contrario, izar nuestras velas en la búsqueda de la realización de la voluntad del Señor mientras nos encontramos en esta tierra. Piensen conmigo, por favor, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 1 al 8 dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, mire, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, dice, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, dice, puesto que en verdad habremos sido vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos, mire, confiados siempre y sabiendo, mire, que entre tanto que estamos en el cuerpo, mire, peregrinamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Mientras llega el momento en el que suene la final trompeta o tengamos que cerrar nuestros ojos de este lado del cielo, ya deberíamos de haber soltado algunas amarras en nuestras vidas y haber izado algunas velas para ir hacia el puerto de vivir una vida que tipifique que somos genuinamente cristianos. Entonces, cuando Simeón dijo estas palabras, ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, estaba diciendo, dijimos, número 1, que estaba hablando como si liberara a un preso, como que se soltaran las amarras y de un barco y se izaran las banderas. Pero cuando dice despides a tu siervo en paz, número 3, también significa quitarle la carga a una bestia que se utilizaba para
abrir los surcos o para labrar la tierra. Llegará el momento, hermanos, y ha llegado desde el día en que nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, donde se nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí, todos los que se están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y mire lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La tercera cosa, hermanos, que encontramos aquí el día de hoy, hermanos, significa básicamente quitarle la yunta a una bestia de carga. El pueblo de Dios, hermanos, no debería de tenerle temor a la muerte porque creo, hermanos, que ella, al final de cuentas, terminará librándonos de las cargas de esta vida y nos llevará a las bendiciones del encuentro glorioso con el Señor Jesús. Yo entiendo que debemos de ser precavidos en este periodo de pandemia. Yo entiendo que debemos de ser cautelosos. Yo entiendo que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero llegará el día, hermanos, en el que nos va a quitar nuestra carga de este pecado, de esta vida. Y bendito sea el Señor, estaremos libres de afanes, de temores, de dolor, de incertidumbre, de materialismo, de apatía y estaremos en un glorioso encuentro con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y por eso Simeón pudo decir que se iba a ir de esta vida en paz, porque estaba libre como un preso, quitando las amarras e izando las velas como para zarpar, y también como quitándole la yunta a una bestia de carga. Y por eso creo, hermanos, que esta fue la razón del por qué Simeón pudo decir estas palabras. Despides a tu siervo en paz. Le había concedido esa paz de saber que el Señor estaba en control. Yo creo que no debemos de olvidar, hermanos, el colocar nuestra vida mientras el Señor retorna por nosotros en perspectiva desde de los asuntos eternos. Yo creo que nos hemos olvidado, hermanos, que el Señor vendrá, que el Señor nos recogerá y que al recogernos, hermanos, nada de lo que hemos podido acumular en este mundo nosotros lo vamos a poder llevar. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 6, estas palabras cuando habló de la vida, dijo de esta manera, en 1 Timoteo 6:6, dice, pero grande granjería es la piedad con contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y que cubrirnos, seamos contentos con esto, dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, dice, se descaminaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego le dijo Pablo a Timoteo estas palabras, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Y luego le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Estas palabras, hermanos, que acabamos de leer el día de hoy para este devocional, creo que deberían de generar el peso suficiente en la vida de cada uno de nosotros para que pensemos por un breve momento en estas palabras que le voy a decir el día de hoy en este devocional. Escúchelas, por favor, con atención. Si no ha oído nada más del devocional, escuche esto. ¿Qué ha hecho usted por la eternidad? ¿Qué ha hecho usted por la eternidad? ¿Cuáles serán aquellos bienes eternos que usted se llevará con usted? Porque cuando Simeón dijo estas palabras, ahora despides a tu siervo en paz, deberían de marcar nuestro corazón y nuestra alma en lo más profundo de nuestro ser y nos lleve a meditar en esto. ¿Qué hemos hecho por la eternidad? ¿Nos vamos a ir en paz de esta tierra? Sabiendo que hicimos su voluntad. Porque Simeón, hermanos, pudo decir que se iba en paz porque él sabía su manera de proceder, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, por esa vida justa, santa y piadosa que tuvo. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros como creyentes, mientras vivimos en este lado del cielo, en esta vida, que sea, ¿por qué no? Como dijo Simeón, desde la perspectiva del preso liberado,
del barco soltando las amarras y izando las velas, y también como aquel cristiano que deja sus cargas para cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Piénselo conmigo, por favor, el día de hoy. Cuando usted y yo nos vayamos de esta vida, podremos irnos nosotros, como dijo Simeón, en paz con Dios. Claro, al aceptar a Cristo yo estoy en paz con Él, en paz con nuestras familias y familiares y en paz con otros hermanos. Yo creo que cuando Simeón dijo estas palabras, ahora despides a tu siervo en paz, nos invitan a nosotros como cristianos a pensar que nuestra vida es tan breve y tan corta en este lado del cielo, que lo único que vale y amerita en nosotros es hacer bien y terminar con bendición. Recientemente, mi hija, una de mis hijas, está estudiando una carrera de comunicación social y tienen un concurso de cuentos y de historias que ellos fabrican. Y mi hija fabricó una historia. Ya por segunda ocasión ha ganado el primer lugar, mi hija menor, Becky. Y mientras veía yo ese link de la librería que tiene un espacio para leer cuentos de jóvenes preparándose, sentí cierto grado de orgullo paternal, ¿verdad? Positivo, que me hizo sentirme altamente bendecido de ver que la manera en la que estamos educando y criando a nuestros hijos está marcándoles al punto de demostrar el potencial, no solamente en esta vida, pero en la otra, de cómo nosotros podemos impactar a otros hermanos. Dije esto porque creo que llegaremos a estar cara a cara con nuestro Señor y que Él se sienta digno y agradado de lo que hicimos por Él mientras estamos de este lado del cielo. Las palabras de Simeón, hermanos, ahora despides a tu siervo en paz, nos deben de llevar a pensar, ¿estoy bien con Él? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy programándome para lo eterno o viviendo en exceso para mí mismo? Que el Señor nos ayude, hermanos, en este día. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, obra de manera especial. Y ayúdanos, Señor, a que mientras estamos de este lado del cielo, meditemos en que nuestra vida es breve, corta, y que tenemos un encuentro inminente contigo para estar para siempre contigo, Señor. Bendice este tiempo, Señor, esta meditación en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un precioso día, hermanos. Que Dios les bendiga.